Pero lo interesante es que es muy profundo, porque te enseña en cada episodio y en cada temporada como ideas filosóficas de la moral y de la ética de Plato, de Aristotle, de Kierkegaard, de Hume, de Kant. Su acercamiento a la ética y la moralidad, decía que tú deberías encontrar personas que fueran personas virtuosas, o sea, personas que tuvieran esas virtudes de personas apacibles, personas que ayudaran al prójimo, personas que enseñaran paciencia, personas que enseñaran el amor, o sea, esas personas que eran personas virtuosas, que tenían una virtud y que enseñaban una virtud, que tú las encontrabas. Just look away and say glory. Thank the Lord for another day, glory. I've got eyes to see, ears to hear, voice to talk. Glory. ¿Qué tal, amigos podcastnautas? Bienvenidos. Episodio número 15 de Logoscast, con esta nueva temporada que estamos llevando desde aquí de las tierras calientes del centro y norte de México. ¿Cómo están a todos, Misael? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues un gusto estar aquí de nuevo en otra conversación aquí contigo, Aarón. Como comentas, estamos en el infierno ahorita, el Hey, hey, Hades. Hemos descendido el y Seol. estamos suplicando al Creador que nos dé una manita, que nos tire lluvia o no sé si hay que hacer la danza del venado, aquí Hey, muy popular en Sonora, la danza del venado para que hey. pueda caer unas gotitas. Pero sí, ahorita aquí donde vivo en Sonora, en Navajoa, pues hace mucha calor. Ahorita estamos en 39, hemos llegado hasta 43 y pues aquí sufriendo, pero gracias al creador con vida, Hey, qué bueno, sudando, pero todo bien con aire acondicionado, ¿no? sudando y no adelgazando, así que Eso, es eso. lo malo. 42 grados, primer nivel del infierno. No, Ujú. según Dante, no es cierto. Vamos Pues ahí. un placer estar con ustedes, estar contigo, Misael, esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Una conversación interesante que circula mucho entre grupos religiosos y no religiosos. Creo que es uno de los argumentos que más se utilizan para hablar en contra de la religión. Es uno también de los argumentos que se utilizan para hablar en favor de la religión. Y el día de hoy, pues lo vamos a abordarlo desde una perspectiva, pues filosófica, religiosa, también por ahí, desde una perspectiva de las teorías psicológicas, de lo que significa, y por ahí pues lanzar algunas preguntas, tratar de responder algunas otras, y obviamente pues buscando el diálogo, el pensamiento, el análisis de de las cosas, ¿no? Como lo tenemos por acá. Entonces, vamos a hablar de la ética y la moralidad, ¿no? La ética y la moralidad es lo que vamos a estar discutiendo, charlando el día de hoy. Como digo, yo creo que es algo que circula en muchos círculos, ahora la redundancia. Este, eh, bueno, se mueven muchos círculos religiosos, ¿no? Yo recuerdo también que cuando, ustedes saben que aquí por medio del podcast, nosotros crecimos en hogares religiosos, particularmente cristianos, y es algo que se menciona mucho, ¿no? El hacer el bien, el ser una persona buena, el ser una persona ética, el ser una persona moral, en tener algún brújula, ¿no? Algún compass que pueda dirigir el accionar, el pensar, el hablar de la persona y que de alguna manera ese comportamiento, por así decirlo, o esta brújula moral, por así decirlo, sea una de las características específicas de una persona que es cristiana, ¿no? Yo creo que es algo que tú has escuchado mucho, Misali, por ahí hay una frase muy conocida en un círculo religioso que dice, el mundo necesita hombres y mujeres que sean fieles a Dios como la brújula al polo, bla, 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 y tiene como que este contexto de que le llamen bien al bien y le llamen mal al mal, tienen como que este contexto de la ética y la moralidad.
Y creo que es algo que por lo menos en mi experiencia, en mi contexto, yo escuchaba desde muy pequeño, ¿no? Acerca de ser una persona moral, ser una persona ética, comportarte, bla, 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 ¿no? No sé cuál habría sido tu experiencia, no sé si también desde niño te Igual habían muy similar dicho. a la tuya, creo. Es muy similar desde un contexto cristiano, como crecimos, pues las palabras ética y moral pues iban alrededor de la Biblia, ¿no? Alrededor de las lecciones bíblicas, de las interpretaciones que se extraían de la Biblia y que luego pues leías en libros que se compartían en ese círculo o en predicaciones y se repetían y creo que de ahí extraigo yo mi cosmovisión de la ética y la moral, ¿no? Ya, pues después cuando uno va creciendo en la universidad, en otros contextos, uno va teniendo una perspectiva diferente, ¿no? Y ya no es tan tradicional a lo que uno estaba acostumbrando mientras crecía. Sí. Y pues cambian tus ideas y también tienes dificultades para poder verlo de otra manera. Y, y creo que pues estamos en ese proceso, como hemos platicado en episodios anteriores, de construcción, ¿no? De reaprender y Ujú. criticar también ciertas posturas que uno tiene, ¿no? Entonces creo que sí, va surgiendo todo este proceso. Creo que mientras más voy creciendo, ya soy un hombre viejo. Ya uno va Treintón. viejón, un viejón, así como un plebón viejón. Hey. Va uno pues desarrollando su propio criterio de esto, ¿no? Ya no es tanto Ujú. como el contexto en el que crecimos dentro del cristianismo. Y creo que es una plática muy interesante. Y creo que, pues igual, creo que igual similar a ti, todavía sigues aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo, estamos viéndolo, como tú comentaste al principio, pues es algo que se habla mucho en los círculos religiosos, en el cristianismo, que uno primero lo escuchó ahí, pero también es algo que siempre se ha hablado en la sociedad, ¿no? Ujú. Con Ujú. los filósofos, o sea, antes del mundo teológico, el mundo religioso, los filósofos, Aristotle y todos ellos, pues era lo que pues platicaban, ¿no? Y plasmaban en lo que enseñaban y en lo que escribían. Pues es un ejercicio filosófico y un ejercicio que cada sociedad va plasmando que es ético y que es moral, ¿no? Y creo que Ujú. por ahí vamos también con la conversación. Sí, sí, claro. Yo recuerdo que, bueno, no sé, tal vez aquellas personas que crecieron en un contexto religioso también puedan recordar que pues había momentos donde se hablaba de ser, específicamente los niños. Ahora ya me causa un poco de cringe o ñáñaras en español, ¿verdad? No sé si sea la palabra por ahí, lo he visto que hay una discusión de cómo se dice cringe en español. Como cuando se les dice mucho a las personas pequeñas, ¿no? A los niños, a las infancias, también a ciertas personas que están aprendiendo apenas de espiritualidad, de religión, que se les dice que hay que ser una buena persona, ¿no? O sea, es algo que se le hace mucho hincapié en un contexto religioso. Ser una buena persona, ser una buena persona, ser una buena persona, ser una buena persona. El problema es que, como lo mencionamos, ¿no? O sea, la idea es medio nebulosa porque cada religión o cada perspectiva religiosa, cada perspectiva espiritual tiene una definición un tanto variable o diferente de lo que significa, ¿no? Hay religiones que dicen el, la, la monogamia es la manera de llevar a cabo tu relación, no puede haber la poligamia, o sea, no hay como que un consenso en, en lo que significa ser una persona ética, ser una persona moral, ¿no? Inicialmente creo que como tú mencionaste, es como que una temática que a nosotros, por lo menos en nuestro mundo occidental, ¿no? Porque obviamente no analizamos muchas de las filosofías del Oriente, ¿no? Del Este. Pero por lo menos en nuestro mundo occidental, esta idea o este concepto de ética, de moral, nos viene a través de pues, los pensamientos filosóficos
mayormente de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el que propone por ahí algunas cuestiones de ética y de moral. De hecho, había clases de ética, había clases de moral en la antigua Grecia, por ahí después en Roma, y por ahí se filtró como que en un sistema legal, porque recordemos que nuestro sistema legal, por lo menos de este lado del occidente, tiene sus bases por ahí en el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano es uno de los primeros que empieza a poner como que estas leyes y estructurar leyes alrededor de una sociedad, bla, bla, y nuestra idea de justicia, nuestra idea de legalidad, de cuestiones legales vienen muy arraigados de esos procesos, ¿no? Lo interesante es que al hablar, las personas que se dedican a estudiar la ética, la moral, son usualmente personas que se conocen como eticistas, ¿no? O sea, eso se dedican a estudiar qué significa ser una persona ética, qué significa ser una persona moral. Usualmente la perspectiva se divide, y digo usualmente porque tampoco no hay un consenso en esto, ¿no? O sea, creo que es como que de las ideas más que permean más, pero no es que todos estén de acuerdo con esta idea. Muchas personas dicen que la ética es la práctica colectiva, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? La ética. Por eso en algunas profesiones hay ética laboral, pero no hay moral laboral, ¿no? Es una ética, es un código de ética. Los doctores tienen un código de ética, o se supone, ¿no? Los abogados tienen un código de ética, o se supone. Los contadores tienen un código de ética, o se supone que tienen que tener un código de ética, ¿no? Entonces, como que en una manera general, no tan consensuada, o sea, no todos están de acuerdo con esto, se entiende que la ética es la aplicación colectiva de entender qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y la moral se reduce más como que a la perspectiva personal de lo que es bueno y lo malo, ¿no? Y el problema es ese, el problema es que al hablar de colectividad o al hablar de todos, de muchos, nos estamos metiendo como que en este juego de subjetividades, donde tal vez para una persona algo le parezca bien y a otra persona le parezca mal, o a una persona le parezca algo regular, o sea, no tan grave, una ofensa no tan grave, y a otra no. Pero algo que sí es ya está muy acentuado, por así decirlo. O sea, esto está muy acentuado en nuestra cultura, porque no es un debate solamente religioso, es un debate también cultural. Este, eh, la ética de manera colectiva y la moral de manera personal, si tiene una diferencia o si tiene un peso que está con una base en tu experiencia y tu contexto, ¿no? O sea, tu experiencia y tu contexto de alguna manera directa determinan tu perspectiva de ética, o sea, en lo colectivo, lo que es bueno y malo en tu contexto, en tu cultura, en tu sociedad, ¿no? Y moral, que es tu perspectiva de bien y el mal, pero que es muy personal, ¿no? Entonces, tal vez ahí podríamos empezar a jugar con esa idea de cómo lo definimos, ¿no? O sea, cómo definimos esta idea de la ética o este concepto de la ética y cómo definimos este concepto de la moralidad, ¿no? Y quién es si lo ponemos así en plural, o quién, si es en singular, ¿no? Es el que dicta esa diferencia entre lo Sí. bueno y lo malo, ¿no? Sí, creo que también en general en el público se entiende que la ética es como la rama de conocimiento que trata con los principios morales, ¿no? Básicamente, así es como lo ven muchas veces dentro de la sociedad, ¿no? Que son los principios morales, la ética, o sea, ese es el umbrella, el paraguas, ¿no? Que tiene eso se derivan luego los principios y se organizan. Y como comentaste, pues muchas veces la ética y la metafísica y todo esto, muchas veces la religión, el cristianismo quiere tener un monopolio sobre ellos, ¿no? La plática siempre está alrededor de eso y muchas veces los cristianos, desafortunadamente e incorrectamente, siempre piensan que ellos tienen el prototipo o el copyright de estas pláticas, ¿no? Pero como comentamos hace ratito, pues es una conversación que siempre ha estado en las sociedades. Como comentaste, mucho de nuestra ética y moralidad dentro de las sociedades, pues vienen de esas sociedades antiguas, ¿no? De la grecorromana y todos esos filósofos anteriormente ya habían estipulado todas estas ideas, ¿no?
Y es interesante eso, porque pues uno viene desde ese contexto, como comentamos, cristiano, donde la moralidad es muchas veces blanco y negro, ¿no? O sea, es muy cuadrada. Sí. Es bien o Absoluta. mal. Ajá. Absoluta. Exactamente, es absoluto, es bien o mal y ya. Y uno así crece, ¿no? Con eso, y así ve el mundo. Y como dije hace ratito, luego cuando uno va desarrollando su propio criterio y analizando las fuentes, cómo se ha desarrollado esta plática, pues uno va teniendo ese desafío, ¿no? De dejar al lado eso con lo que creció. Y hasta el Sí. día de hoy creo que como muchas ideas con las que uno crece dentro del cristianismo, pues es difícil, ¿no? Luego por costumbre muchas veces las sigues manteniendo porque es lo que sabes. Y Sí. sí, creo que sí, he desafiado yo personalmente mucho estas ideas de ética porque creo que yo personalmente las he extraído y las he intentado quitar de ese lugar de la religión, ¿no? Porque no solamente existen ahí, sino creo que es Exacto. algo que todos como sociedad las usamos y las aplicamos y también no se originan, la religión o la iglesia no es su hogar, Sí. sino creo que todos, o sea, ateos o agnósticos, etcétera, pueden tener pues principios, ¿no? Éticos y moralidad. Y creo que hasta muchas veces le digo esto a mi esposa cuando veo alguna película que me enseña una lección o que veo algo de valor. Digo, bueno, esto me enseñó mucho más de lo que yo había aprendido en alguna lección bíblica o en algún sermón, ¿no? Me enseñó principios que son muy nobles y son muy buenos para mí y para la sociedad. Creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Que en las cosas seculares, en las cosas mundanas, comunes, podemos encontrar valor, ¿no? No solamente dentro de algún texto antiguo, sagrado, sino en la vida misma podemos encontrar esos valores. Y creo que estás haciendo un comentario importante acerca de esta perspectiva de la ética y la moral. Eh, lo que comentas es que no hay un monopolio, ¿no? O sea, que no hay un monopolio en cuestión de este, quién lo propone o quién es el único que propone esto y quién es el que entiende esto, ¿no? Y creo que eso es creo que es algo importante a analizar y a platicar, ¿no? Específicamente, como tú dices, para una persona, no solo que creces en una religión, porque obviamente muchos de nosotros crecimos en una religión, México sigue siendo un país católico, ¿no? A pesar de que se dice que no, que es un país laico, pero realmente gracias Benito Juárez, pero no, no es un país laico, es un país católico y se tiene una perspectiva católica. La fe católica, a pesar de que en muchos hogares no es practicada como religión, es practicada como tradición, o tal vez ni siquiera practicada, pero mantenida como una tradición, ¿no? Hay un código moral y ético que proviene de eso y que no es cuestionado en virtud de dónde viene, por qué viene, es realmente así, sino aceptado simplemente porque viene de esa autoridad, ¿no? Y creo que esa es una de las problemáticas, no en el sentido de que no deberíamos de dejar que se nos diga que algo está bien o que algo está mal, creo que es importante porque como de manera colectiva podemos entender o deberíamos de entender de manera colectiva qué es bueno para nuestra colectividad, ¿no? O sea, qué es bueno para nuestra colectividad y qué es malo para nuestra colectividad, ¿no? Creo que eso es importante, pero también entiendo que en muchas ocasiones son cosas como tú mencionas, que se aceptan. O sea, las aceptamos porque así nos las dijeron y así nos las enseñaron y no nos permitimos y no nos atrevemos, ¿no? A cuestionar ese tipo de cosas. No, el aborto es asesinato, ¿no? Y tenemos esa idea, pero realmente nunca nos hemos puesto a estudiar de dónde viene esa perspectiva y si es una perspectiva que tiene peso o que no tiene peso y solamente es algo que repetimos porque culturalmente es lo que entendemos como algo bueno y algo malo, ¿no? Cuando no analizamos esos matices que puedan encontrarse por ahí. Lo interesante y algo que tú acabas de mencionar
es que había algunas perspectivas, había, ¿no? Porque ya en este momento las personas que se dedican a estudiar esto, las cuestiones de la mente, los psicólogos, los filósofos, estas cuestiones del conocimiento, los eticistas que se dedican a estudiar la ética, los moralistas que se dedican a estudiar la moral también, o a proponer ciertas postulaciones sobre cómo somos seres éticos, cómo somos seres morales, ya no creen que nacemos siendo cartas en blanco, por así decirlo, ¿no? Hace algunos años, algunas decenas de años, había una perspectiva que decía, es que el ser humano cuando nace es un ser neutral, ¿no? O sea, viene neutral, no viene ni bueno ni malo, ¿no? Sin embargo, en cuestión de moralidad, ¿no? En cuestión de moralidad, no nos vamos a meter en otras cuestiones. Creo que después hay algún episodio donde podemos hablar eso, si el ser humano nace bueno o nace malo, con proclividad a lo bueno o proclividad a lo malo. Creo que podemos platicar de eso después, pero hay muchas investigaciones que proponen o demuestran, hasta podríamos decirlo de esa manera, que los seres humanos nacen ya con un sentido de moralidad, ¿no? O sea, ya nacen con una perspectiva de lo que está bien y lo que está mal, y entienden, aún a pesar de, aún antes de tener un lenguaje para formular pensamiento, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el desarrollo humano necesitas el lenguaje para formular pensamiento. Si no hay lenguaje, no puedes formular pensamiento, ¿no? O mínimo no puedes expresar pensamiento. No estás pensando, pero no sabes cómo expresarlo, ¿no? Entonces, ya hay estudios donde pequeños que no tienen una formulación de lenguaje sobre algo que está bien, algo que está mal, no entienden, por así decirlo, algo que está bien, ya tienen como que este sentido, ¿no? O sea, este sentido natural, innato del ser humano de saber si algo está bien o está mal. Y eso creo que va a lo que tú mencionas, donde se entiende en algunos círculos donde la religión o la espiritualidad es lo que te va a hacer un ser moral, lo que te va a hacer un ser ético, pero al final este tipo de investigación te dice, compadre, o sea, el ser humano nace de esta manera, o sea, está hardwired, ¿no? Bueno, viene de fábrica, por así decirlo, ¿no? Viene de fábrica Es ya inherente. pensando, sí, de manera inherente, gracias, de manera inherente, ya viene de manera inherente ya pensando o buscando hacer una definición entre lo que está bien y lo que está mal. Y creo que aquí es donde entra ese elemento que tú mencionabas, donde los grupos religiosos tienden a buscar o a presentar un absolutismo moral, ¿no? Donde diferentes religiones dicen, no, es que la moralidad es absoluta. Y este código de moral, este código de ética, ¿no? Se aplica a todas las personas, independientemente de su contexto, independientemente de su experiencia, independientemente de dónde vivan y cómo vivan, este código se aplica a todos. Y creo que ahí es donde entra el debate peligroso, ¿no? Y donde tal vez las personas que son más tradicionalistas o conservadores podrían decir, ay, Aarón, Misael, no, 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 ya están mal, ¿no? Ya estás mal. Rebautizarlos. Sí, 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 vamos a orar por ustedes, vamos a hacer Sí, y grupo de oración. creo que ahí va el desafío personal para uno que crece en ese contexto. Am, Como comentaste, uno cuando crece en cierta burbuja en el cristianismo, pues solo escucha las mismas voces, ¿no? Es como un eco. No, es un echo chamber, ¿cómo se dice? Un echo chamber, una Una caverna, cámara de ¿no? eco, ajá, una cámara de eco. Y pues solamente pues escuchas lo de siempre y se repite lo de siempre y no hay un Sí. desafío para poder tú pues pensar diferente, ¿no? Y creo que como comenté, cuando uno va creciendo, creo que es algo que tú también has experimentado muchas otras personas, y sales de esa caverna, de esa burbuja, pues empiezas a tener estos desafíos, a tener una perspectiva diferente y te das cuenta que pues en el mundo cristiano no todos son como tu contexto cristiano, sino hay otros teólogos. Yo personalmente en estos años he descubierto muchos teólogos, muchos pensamientos filosóficos y teológicos que han desafiado mi forma de ver y han sido muy enriquecedores, ha sido muy de bendición, o sea, para mi desarrollo y para mi perspectiva del mundo hoy en día. Porque pues sí, me han desafiado de manera teológica, me han desafiado a entender las cosas de manera diferentes,
a estas ideas hasta teológicas que uno tenía en su contexto, pues a repensarlas y a criticarlas. Y Ey, como tú dices, pues sí, sales entendiendo que no solamente porque la retórica y la conversación que siempre tienen muchos cristianos fundamentalistas en ey, contra de ateos o personas seculares es que tú no estás en el espíritu o tú no naces de Dios o tú no sigues ciertas reglas de la Biblia, ciertos conceptos, ujú, ciertas doctrinas, ciertos mandamientos. Tú eres malo inherentemente, o sea, tú eres malo y tú como ateo, tú como secular, como persona ujú, del mundo que no has aceptado estas creencias, pues no tienes un juicio bueno ujú, ante el mundo, ¿no? Ante la sociedad. Vas a hacer cosas malas. Y ey, llegan a estas conclusiones muy locas, ¿no? Porque tú no aceptas esto o porque tú no eres parte de esta creencia o porque no aceptas el Espíritu Santo o etcétera, ujú, tú eres capaz de hacer lo más horrible, ¿no? O ujú, sea, porque tú no aceptas esto, tú vas a violar, vas a matar, vas a hacer esto. Llegan a ey, estos extremos muy absurdos, ¿no? De que, y hasta ellos mismos dicen, no, porque yo si no creería, no aceptara o no creo en Dios o no sigo estos preceptos de los 10 mandamientos, por ejemplo, yo estaría pues haciendo lo peor, ¿no? Lo ujú, impensable, lo más horrendo. Y eso es loco, ¿no? Porque pues dice más de la persona que nada, ¿no? Que tú ujú, estás, pues tienes esas inclinaciones, pero como se ha concluido hoy en día, pues no porque seas cristiano o porque tengas ese título o porque digas que lees los 10 mandamientos a diario o los tienes ujú, plasmados en tu casa, en cada esquina, ey. y quiere Un decir cuadro que, por ahí. un cuadro, quiere decir que tú eres una buena persona, ¿no? O Ujú, tienes un buen juicio moral, ujú, sino eso no eso es algo que va ahí en la plática y en la conversación, ¿no? Y, y sí, es un desafío muy interesante porque, por ejemplo, algo que he entendido también dentro de la teología al escuchar a otros teólogos, es que, por ejemplo, los 10 mandamientos que muchas veces en muchas denominaciones cristianas siempre dicen que son 10 mandamientos, ¿no? Como que exactamente son 10, pero en ujú, sí pues, en las tradiciones judías nunca, ellos no lo ajá, aceptan y lo ven como 10 mandamientos, sino ujú. No hay una lo ven separación. como algo que está ahí, o sea, no tiene número, no están separados como nosotros nos gusta, ¿no? Nos gusta como Ujú, sistematizar, porque ey, nos ayuda a nosotros, ¿no? Es una manera simple y fácil de poder pues poner estas bonitas imágenes, ¿no? Y decir, ay, son 10. ey, Ni uno ni menos, son 10. Son 5 aquí, 5 acá. Perfecto. Y ya. Y ey. luego en las Un número películas, bueno, un en número bueno, ¿no? todo se ve muy bonito. Son 2 tablitas y en cada uno perfectamente 5. Pero sí, o sea, eso es algo más de contemporáneo del mundo cristiano, ¿no? Porque en su desarrollo y los judíos no tienen esa idea ni esos conceptos de esos 10 mandamientos, que en sí son principios morales universales, Ujú, ¿no? O sea, son ujú, básicos. Como tú ey, dijiste, son cosas que pues está inherente a nosotros. Y eso sería ujú, otra plática, ¿no? Examinar ey, y analizar eso, nosotros como seres humanos que tenemos este desarrollo evolutivo ¿cómo se llama? De ser personas, pues, ¿cómo se le dice? De ser personas, de ser, mejor dicho, seres, ah, pues,
muy primal, ¿cómo se dice primal? Primales. Ajá. Ajá, Sí. hacer seres ya con conciencia y luego empezar a desarrollar esto dentro de las sociedades, desarrollar Ujú, estas ideas de justicia, de hacer lo correcto, incorrecto. Y como tú exacto. dices, sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden platicar, ¿no? Ahorita me vienen a la mente como mil golpes, de cosas que se pueden decir, ¿no? Ahí, que se pueden De sacar esto, de aquí. porque pues luego empezamos a desarrollar esta idea de que esto es correcto según nuestra sociedad, según esta comunidad, según este Ujú, círculo, cuando los seres humanos fueron desarrollándose, ¿no? Y luego pues ujú. estableciéndose en grupos mayores, ¿no? Y creo que eso último que mencionaste también es muy importante para entender esta conversación de la ética y la moralidad, que es el contexto. O sea, aún los 10 mandamientos, a mí me gusta argumentar, ¿no? Hasta podría decir que hasta pelear, en algunos casos, me gusta pelearme con la gente. Y en muchas ocasiones cuando alguna persona me llega a decir, no, es que los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, que es una ley perpetua, que aplica aquí, le digo, bueno, te lo acepto, o sea, te acepto ese argumento que tú estás haciendo, pero vamos a hablar acerca de la contextualización de estos mandamientos o estos preceptos, como los quieras ver, ¿no? O sea, guidelines, lo que sea. Tienen un contexto y tienen un contexto en particular, ¿no? Tienen un contexto en particular. Y ese contexto en particular es creo que es una de las puertas que una vez entiendes que están dichos en un contexto, que están dichos en un momento, a una sociedad en particular, con una situación en particular, cuando entiendes eso, tú te das cuenta que mucha de la plática sobre la ética y la moralidad tiene que ver con la contextualización y de alguna manera también tiene que ver con la subjetividad de estar en un momento específico del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, en muchas ocasiones como que esta idea de una persona amoral, ¿no? Una persona amoral es la persona que no tiene moral, o sea, la persona que no le importa saber si algo está bien o está mal y que no le importa vivir su vida de una convención de algo bien o mal. O sea, es una persona amoral, ¿no? Pero también hay otra contraparte, que es la persona inmoral, ¿no? Y la persona inmoral es aquella persona que sabe el bien y el mal, pero no quiere hacer el bien por cualquier razón, ¿no? Entonces ahí también hay dos elementos, o sea, una persona que no tiene conocimiento, quote unquote, ¿no? Entre comillas, que no tiene el conocimiento, que no tiene el discernimiento entre el bien y el mal, y podemos hablar de ciertos tipos de personas o de ciertos tipos de contextos donde una persona no sabe el bien y el mal, ¿no? O la diferencia entre un bien y el mal, y podríamos hablar del otro lado de una persona que sí tiene acceso a esa información, si es que es universal, ¿no? Porque creo que esa es parte de la pregunta, como tú hace un momento comentabas, ¿no? Porque parte de la discusión ¿es universal o no es universal? ¿Viene de manera colectiva, o sea, entre todos lo vemos y decimos sí vamos a aportar a esto o no, no vamos a aportar? ¿Viene de algo? En cuestión de la religión decimos viene de alguien, ¿no? Viene de algún dios, de alguna deidad. Si tú crees en el cristianismo, en el Dios cristiano, en el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues va a decir Dios y Cristo son los que proponen un código de ética, de moralidad. Si crees en alguna otra cosa, si crees en Buda, entonces Buda es el que pone este código de moralidad. Interesantemente, si eres un judío ortodoxo, tienes 613 mandamientos, ¿no? Que es el misbot en el Antiguo Testamento. O sea, dependiendo de tu tradición religiosa, de tu tradición de espiritualidad, vas a creer de dónde vienen estos preceptos y estos mandamientos, ¿no? Pero cuando los analizas de manera general, de manera colectiva, en cuestión de sociedad, te vas a dar cuenta que hay intersecciones entre ellos, ¿no? O sea, lo que el misbot, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, en los que creen los judíos ortodoxos, ellos no dicen 10, ellos no dicen 2, ellos no dicen 5, ellos dicen 613. En todo el Antiguo Testamento hay 613, nosotros los observamos, judíos ortodoxos, ¿no? Entonces, cuando ves esos 613, cuando ves algunas prácticas religiosas que dicen cristianas, no, pues son solamente 10, pero bueno, por ahí hay uno de un día que es sábado, ese siempre no, porque por esto y por esto y por esto y por esto, entonces lo aventamos ahí y encuentras esa interseccionalidad entre las diferentes prácticas, entre el budismo también, a las diferentes ramas del budismo, encuentras esa interseccionalidad, ¿no? No mates, no comas carne, bla, 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 bla. Encuentras esas intersecciones y estas intersecciones son los que te podrían dar pie a un argumento de decir, mira, si hay intersecciones, eso quiere decir que hay un elemento de subjetividad, ¿no? O sea, y que no viene netamente por una cuestión religiosa, sino viene
también puede ser por una cuestión religiosa, sí, pero también viene por una cuestión colectiva del ser humano. O sea, porque el ser humano en su ser, de manera ontológica, de manera integral, de quién es, necesita tener un concepto, una brújula de bien y mal para que la sociedad funcione de la manera en que funcione, ¿no? Y aquí es donde entra para mí una de las cuestiones importantes. Yo soy de las personas que me gusta analizar un concepto de diferentes aristas, ¿no? No solamente decir, es solamente de esta manera, ¿no? Y por ahí hay y se los recomiendo si quieren leer acerca de él, hay un psicólogo gringo que se llama Lawrence Kohlberg, que es, él se dedica a estudiar como que los procesos de la mente, los procesos psicológicos, específicamente el desarrollo, ¿no? Y él propone una teoría del desarrollo moral, ¿no? Él dice, voy a analizar, voy a estudiar y voy a ver cómo es que se desarrolla la moral. Y está muy interesante cómo él propone los 3 pasos, por así decirlo, o las 3 etapas, si queremos verlo de esa manera, las 3 etapas del desarrollo moral. Y cuando tú entiendes esas 3 etapas, te das cuenta que estas 3 etapas las podrías entonces poner o meter en un concepto de ética o de moral religiosa, ¿no? Lo primero que dice es, hay un proceso preconvencional, donde la persona, en este caso, en la mayoría de los casos, el niño, ¿no? Porque es un niño pequeño, uh, previo a su adolescencia, ¿no? La etapa preconvencional es donde tú haces las cosas bien, entre comillas, o sea, hay una figura de autoridad, ¿no? Hay una figura de autoridad, tu papá, tu mamá, tus abuelos, alguien. Hay una figura de autoridad, esta figura de autoridad te dice esto es bueno y esto es malo, tú no tienes el proceso mental todavía para entender y analizar por qué es bueno y por qué es malo, lo estás tomando en virtud de la autoridad y tú haces esa cosa buena que te dicen que es buena, no porque realmente sepas que es buena o no, sino porque te dicen que es buena, tú haces esa cosa buena porque tienes miedo a un castigo, ¿no? Y si te das cuenta, cuando tú entiendes esta etapa preconvencional del desarrollo de la moralidad que propone Kohlberg, tú te das cuenta que está muy relacionado con una experiencia que tú tuviste y una experiencia que yo tuve, ¿no? O sea, cuando eres niño te dicen, tienes que hacer esto, porque Jesús se pone triste, porque Dios se te pone, porque no le gusta esto, porque no le gusta aquello, ¿no? Entonces, tú haces las cosas no porque las estás razonando y las estás entendiendo, sino las haces porque te dicen que son buenas y porque de alguna u otra manera tienes miedo a algún castigo que va a llegar, ¿no? Esa es una etapa preconvencional, ¿no? De ahí hay un desarrollo, según lo que él dice él, y pueden leer su libro, está muy interesante. Él dice, hay otra etapa que es la segunda etapa, la siguiente etapa, es la etapa convencional, cuando ya hay un raciocinio, hay un proceso mental, ¿no? Hay un proceso de pensamiento donde la persona sale de esa figura de autoridad y dice, bueno, antes me decía mi mamá que estaba bien, que estaba mal, me decía mi papá, me decía la iglesia, me decía quien quiera que fuera la figura de autoridad, me decía eso. Bueno, yo no puedo vivir mi vida ateniéndome a esa autoridad todo el tiempo. Tengo que empezar a tomar decisiones por mí mismo, ¿no? Por mí mismo, por mí misma. Entonces, llega un momento convencional donde la persona hace las cosas porque es lo mejor que puede hacer, ¿no? O sea, en lo que usualmente se dice en inglés, doing the right thing because it's the right thing to do, ¿no? O sea, haces lo bueno porque hacerlo es lo bueno, ¿no? O sea, de esa manera, estás haciendo lo bueno porque es bueno hacerlo, ¿no? Es que me encontré una cartera, tenía 1,000 pesos, aquí viene la información de la persona, en lugar de gastármelos, voy y se los doy, porque es lo correcto, es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, ya la persona va por encima de una figura de autoridad que le dice hazlo o hay esta consecuencia, ya lo hace porque hay un deseo de hacer lo bueno, porque es lo bueno, es lo correcto, ¿no? Y después, y creo que aquí es donde muchas personas no hacen ese salto. Creo que muchos de nosotros en cuestión de sociedad, en cuestión de nuestro desarrollo individual, decimos, lo hago porque es lo que tengo que hacer, es lo correcto, ¿no? Pero creo que aquí pasa, y esto es lo interesante, y creo que también lo podemos meter como que en este cajón de la religión, porque creo que le puedes hacer muchas aplicaciones, pero se supone que la tercera etapa y la última etapa, la etapa de un desarrollo moral superior, si podríamos decirlo de esa manera, es que tú entiendes que el bien y el mal se ve de manera diferente para diferentes personas, ¿no? O sea, ya no dices, voy a hacer el bien porque es lo correcto, voy a hacer lo correcto porque es lo correcto, ¿no? Sino dices, a ver, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en un contexto y en ese contexto está bien hacerlo. Pero si cambiaras ese contexto, tal vez
otra persona en esta situación similar, en un contexto diferente, haría otra cosa, ¿no? O sea, el bien y el mal, o lo que es más bien no el bien y el mal, porque ese es otro concepto, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Se ve diferente a personas diferentes en contextos diferentes, ¿no? Y ahí es donde creo que entiendes, y creo que es uno de los puntos importantes que a mí me gustaría hacer, ya para irnos abocando a la conclusión del tema de hoy. La moralidad debería de ser algo que se desarrolla de manera individual y se aplica de manera personal. O sea, si tiene una raíz en un colectivo, ¿no? O sea, desde luego que si yo puedo ser un mejor ciudadano, puedo ser un mejor miembro de mi sociedad, de mi contexto, pues tal vez no me va a beneficiar de manera directamente a mí, me puede beneficiar de manera indirecta, pero puede haber un beneficio de manera colectivo, ¿no? Entonces, pues eso me interesa, ¿no? Pero creo que, y esto es parte importante, ¿no? La moralidad debería de ser desarrollada individualmente, o sea, no bajo una persona que te diga, eso es lo que tienes que hacer, sobre pena de castigo o bendición, ¿no? Porque creo que la religión se basa mucho en esta etapa preconvencional, ¿no? Esa etapa, la primera etapa de la moralidad, ¿no? Donde te dice, haz esto o te vas al infierno, o haz esto y va a haber vida eterna, ¿no? O cualquiera que sea la recompensa, 72 vírgenes. Condiciones. Sí, 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 las condiciones, ¿no? Y realmente no hay un desarrollo moral, o sea, no hay un desarrollo moral, no hay un desarrollo de ética personal, porque tu vida la estás viviendo, o sea, tu cosmovisión la estás viviendo en base a una estructura que te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y que te dice qué es lo que tienes que hacer y que tú lo tomas en base de la autoridad de esa estructura, con base en la autoridad de esa estructura, ¿no? Pero que realmente no cuestionas y no te permites desarrollar esa moralidad de manera individual. O sea, no te permites trascender a castigo, beneficio, ¿no? O sea, no te permites trascender a esa idea de castigo-beneficio. No seas gay porque te vas al infierno, ¿no? Y ya con eso, no, no, sí, voy a dejar, ¿no? O no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Sí, ya voy a dejar de hacer eso. O sea, estás en una etapa primaria, en una etapa que no está desarrollada en cuestión de la moralidad, ¿no? Sí. El problema es que creo que muchas de las religiones, por lo menos las que yo conozco en mi experiencia, creo que muchas de las religiones se basan en esta etapa preconvencional de la moralidad, donde te dicen punishment, reward, recompensa, castigo. ¿Qué quieres? ¿No? Y las personas viven su vida, ¿no? Sin poder desarrollar eso, de decir, a ver, ¿cómo yo puedo desarrollar mi moralidad? ¿Cómo la puedo aplicar yo de manera individual, ¿no? Y de manera personal, ¿no? En mi contexto, en donde yo me encuentro, ¿no? Sí, y interesantemente, igual para mí la primera vez que desafié todos mis preconceptos que ya tenía desde mi contexto fue un poquito antes de la pandemia y fue, chistosamente, fue a través de una serie de comedia que se llama The Good Place, que al principio la empecé a ver porque pues se me hacía un concepto muy chistoso, ¿no? Básicamente, de manera práctica, la historia es de que una mujer pues es atropellada y de repente se despierta y está en el cielo, the good place. Y de repente encuentra a otros protagonistas que a través de la serie tiene como, creo que tiene como nueve temporadas, si no me equivoco, o 10, algo ahí por el estilo. Y estos personajes igual mueren y se encuentran en el good place. Pero lo interesante es que es muy, muy profundo porque te enseña en cada episodio y en cada temporada como ideas filosóficas de la moral y de la ética de Plato, de Aristotle, de Kierkegaard, de Hume, de Kant. Todas estas ideas te las plasman de manera simple y también muy cómicas, porque como comentamos al principio, todos estos filósofos anteriormente, ellos tienen sus teorías y han planteado muchas teorías acerca de la moral muy profundas y muy interesantes que hasta el día de hoy se siguen analizando y debatiendo, ¿no? Y es muy, muy interesante porque en cada episodio ponen una idea de algún filósofo acerca de la moral, de lo, como tú comentaste, qué es bueno y qué es malo.
Y pues es interesante el desarrollo de esa serie porque aprendí por primera vez y desafié muchos de mis conceptos porque lo plasman con ideas cristianas, ¿no? Con conceptos y estructuras cristianas de el cielo, del infierno, de Dios, Ey, del diablo, pero con una perspectiva secular, con una idea secular que se puede entender en la sociedad en general y con estos pues modelos cristianos, ¿no? Y entonces algo que me gusta, a mí me encantó cómo terminó, creo que es una de las series que termina de manera, que han terminado de manera muy genial, pero creo que tres cosas en particulares puedes sacar de esto, que aprendes en general de todas estas perspectivas filosóficas y de todos estos filósofos que se analizan a través de la serie de manera muy cómica. La primera es que da la idea de que conectándote con personas diferentes a ti, eso te lleva a ser una mejor persona. Algo que tú comentaste, ¿no? Al conectarte, al hablar con personas que son diferentes a ti, entonces te lleva a entender otras perspectivas, a ser más empático, a analizar otras formas de ver la vida y eso en general a ti te lleva a ser mejor, porque algún problema muy grande que yo he visto dentro de muchas denominaciones cristianas es que viven dentro de una burbuja, ¿no? O sea, no ven la vida de los demás o cómo ellos viven o sus desafíos o sus luchas porque como estamos dentro de esa burbuja, solamente vemos lo que nos beneficia a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros avanzar nuestra agenda, ¿no? Nuestros propósitos? Y la iglesia muchas veces, según la retórica, lo que se plasma así de manera muy bonita, como en cuadros que podemos luego frases de Jesús, frases de algunos textos bíblicos que son muy bonitos en sermones, pero los vemos así como en un museo, ¿no? Que ama a tu prójimo, bla, bla, bla. Muchas veces eso solamente lo contemplamos, pero nunca lo actuamos porque estamos en nuestra burbuja, ¿no? Entonces, el relacionarte con personas diferentes, y eso personalmente para mí ha sido de gran beneficio, personas que yo nunca me relacionaría, ¿no? Ateos, agnósticos, personas homosexuales, bla, bla, bla. Te ayuda a ser mejor persona en general. Y luego otro punto también que se analiza es que el bien y el mal, como comentamos también, no es algo blanco y negro. O sea, hay una complejidad en todo eso. Y la serie hace perfecto algo que analiza bien eso, porque te das cuenta, primero vas viendo los primeros capítulos y dices, no, pues esta persona es mala y esta persona es buena, pero luego empieza a analizar más profundamente los personajes y te das cuenta que no hay alguien bueno ni hay alguien malo, sino las personas son muy complejas y la vida es muy compleja, la vida no es blanco y negro, o sea, hay diferentes matices, ¿no? Que te llegan a concluir de manera diferente. Y luego creo que la última cosa es que también nos enseña que todos necesitamos un sentido de propósito en la vida, ¿no? Y pues eso nos ayuda para poder escoger o para poder decidir de mejor forma en nuestra vida. Algunos, pues, como hemos platicado en este podcast, a la religión, el cristianismo, a otras religiones, el islam, el budismo, etcétera. Y eso es algo que yo personalmente he concluido, porque también he estado coqueteando anteriormente con el ateísmo, con el agnosticismo, pero como le digo a mi esposa, yo soy un mal ateo, por eso no me metí al club, porque sería el peor de los ateos, por eso mejor nunca me hice parte, ¿no? Y sí, o sea, pero he concluido que es necesario y es muy importante tener un propósito, creer en algo. Creo que te da cierta brújula, te ayuda a poder ser un mejor ciudadano en la sociedad. En la sociedad, perdón, y eso te lleva por buenos caminos. Entonces, esas son tres cosas que yo rescato de esa serie, que al final del día
hay una frase que siempre se me queda grabada en los últimos capítulos que uno de los personajes dice que nosotros venimos a este mundo y solamente porque por las personas con las que interactuamos y nos relacionamos, tenemos que hacer todo lo posible por ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenas personas, porque compartimos este mundo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Y ahí van estas tres cosas que acabo de comentar, ¿no? Que tenemos que ser conscientes y eso te lleva a querer ser una mejor persona, a escoger, a tener mejores principios, a buscar lo mejor para los que te rodean, ¿no? Y sí, eso siempre se me queda mucho en mi mente de esa serie. Y le digo a mi esposa luego, pues yo creo que aprendí mucho más de esa serie que lo que aprendí en mi vida como cristiano. Cuando estabas jugando con eso de la santidad. Creo que eso que acabas de comentar es una excelente manera de, pues, de cerrar este episodio, ¿no? Porque obviamente, como tú dices, muchas de las ideas que se nos vienen, pues podemos ir pensando y decir, no, hay mucha tela de donde cortar, podemos decir muchas otras cosas al respecto, pero creo que eso es importante, ¿no? Esa cuestión que acabas de mencionar. En términos de religión, la moralidad se basa en un mandamiento religioso, ¿no? O sea, cuando hablamos de religión, la moralidad viene de un mandamiento religioso. O sea, alguien dice, alguna figura de autoridad, algún dios, en el cristianismo, en el budismo, en donde sea, ¿no? En el catolicismo, en el judaísmo, ¿no? Alguien dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y aunque van de la mano, ¿no? Aunque van de la mano, yo diría que la moralidad no depende en la religión, ¿no? O sea, no depende, porque como tú, hay personas que tienen otra perspectiva religiosa y sin embargo su compás, bueno, no es compás, ¿verdad? Eso es en inglés, su brújula moral está en sincronía con la tuya, ¿no? A pesar de tener una perspectiva religiosa diferente, ¿no? O a pesar de no tener una perspectiva religiosa, porque también creo que es importante, eso que tú mencionaste al final de tu experiencia, de lo que te enseñó hay una serie de Netflix que lo explica, de la serie esta, ¿no? The Good Place, creo que es importante, ¿no? Cuando tú empiezas a codearte con tu prójimo en sus diferentes contextos, o sea, cuando entiendes que el contexto es muy importante, y cuando entiendes que no puedes quedarte o no deberías de quedarte en el mismo contexto. Y creo que todos los hombres santos, o sea, Buda, Vishnu, Krishna, Jesucristo, o sea, todos los hombres santos nos enseñan, sea que tú creas en ellos de manera literal o de manera figurativa, como parábolas, como alegorías de vida, creo que cada uno de ellos nos enseña que es muy importante salir de tu contexto y entender contextos diferentes, ¿no? Y personas diferentes, de diferentes pensamientos, de diferentes cosmovisiones, diferentes experiencias, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Para una persona cristiana, como tú y yo que crecimos en hogares cristianos, en iglesias cristianas, la moralidad y la ética depende de una ley divina, ¿no? O sea, algo que de alguna manera Dios, la deidad en la que tú crees, te dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero lo interesante es que aunque se utiliza este concepto de ley de Dios, porque es algo que se menciona mucho, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios, ¿no? Aunque comúnmente se utiliza como la fuente de una discusión de moral y ética o de práctica, ¿no? De práctica, algo que tienes que entender es que hay muchos mandamientos y muchas órdenes y muchas regulaciones en cualquier de los textos que tú leas. Si tú estás leyendo el Torá, ahí hay muchas regulaciones, 613, ¿no? Si tú estás leyendo el Nuevo Testamento, hay otras regulaciones, hay otros mandamientos, hay otras leyes, por así decirlo. Si estás leyendo el Vedras, si estás leyendo el Corán, si estás leyendo el otro evangelio de Jesucristo, de los santos de los últimos días. O sea, hay muchos mandamientos en cada uno de esos libros sagrados, ¿no? Hay muchos mandamientos. Sin embargo, entender su contexto y su alcance es fundamental, porque al final de lo que te están hablando, se están hablando de una experiencia humana, ¿no? O sea, no te están diciendo, esta religión, bueno, tal vez sí te lo están diciendo, o tal vez los líderes son los que te dicen, esta religión es la buena, esta religión es la efectiva, esta religión es la que cree en la verdad, esta religión es la que tiene los mandamientos, pero pues todas tienen, ¿no? Y todas tienen esta interseccionalidad. Entonces, tal vez no es solamente una cuestión divina, tal vez también es una cuestión colectiva y humana que viene dentro de nosotros. Y regresamos al punto de que todo es espiritual y hay algo divino dentro de nosotros. O más bien, si no crees que está dentro de ti, hay una conexión con lo divino, ¿no? Todos los seres humanos tienen una conexión con lo divino y cada uno entiende y explota esa conexión de manera diferente, ¿no?
O sea, por eso la religión, por eso la espiritualidad es algo tan importante para las diferentes personas. A mí me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? Aristóteles, que es que en nuestra cultura occidental es de los primeros que habla acerca de esta cuestión de la moralidad. Bueno, él habla de la virtud, él habla de la virtud, ¿no? Es de lo que habla, de las personas virtuosas, de la persona virtuosa, ¿no? Él habla de la virtud. Entonces, interesantemente, su acercamiento a la ética y la moralidad decía que tú deberías de encontrar personas que fueran personas virtuosas, o sea, personas que tuvieran esas virtudes de personas apacibles, personas que ayudaran al prójimo, personas que enseñaran paciencia, personas que enseñaran amor, o sea, esas personas que eran personas virtuosas, que tenían una virtud y que enseñaban una virtud, que tú las encontraras en tu vida y que tú siguieras sus ejemplos, ¿no? O sea, entonces tú decías, tal persona es una persona virtuosa. ¿Por qué? Porque tiene la virtud de la paciencia, es una persona paciente. Entonces yo puedo emular, quiero seguir ese ejemplo. Y lo interesante es que ese es el concepto que se encuentra de manera repetida en muchas de las lecturas religiosas que tenemos, ¿no? O sea, encuentras a alguien que emula esas virtudes y lo sigues, ¿no? Ese es el caso de Cristo. Cristo dice, veme a mí y sígueme, ¿no? Es el caso de Buda. Lo que yo estoy haciendo, ustedes también lo pueden hacer, síganme, ¿no? O sea, ese es el entendimiento que se le da a esa experiencia colectiva de la ética y la moralidad, ¿no? O sea, este concepto interesante donde en el Nuevo Testamento Jesús pone a Dios y dice, hagan lo que yo hago porque yo estoy siguiendo a Dios, ¿no? Este concepto de encontrar una persona que demuestra esas virtudes, esa moral, esa ética y seguir su ejemplo, emular su ejemplo, practicar su ejemplo, creo que es algo de lo más importante que puedes hacer. Y creo que eso que tú mencionaste al final, creo que también eso es muy importante. Yo puedo encontrar personas que tienen una perspectiva diferente en cuestión de religión, en cuestión de espiritualidad, puede ser que no la tengan, puede que sean ateas, pero dada su experiencia moral y dada su experiencia ética, hay cosas que puedo emular de ellos, ¿no? Hay cosas que yo puedo aprender de ellos, no necesariamente pensando en si vienen o no de un trasfondo religioso similar al mío, sino de su experiencia, ¿no? Que viene la idea cristiana de sigue a Jesús, o Jesús dice, síganme a mí, porque yo estoy siguiendo a Dios, ¿no? Mi ejemplo de persona virtuosa es un ejemplo que ustedes deberían de seguir y deberían de hacer esto que yo estoy haciendo, ¿no? Porque la individualidad es muy importante para la moralidad y para la ética. Y solamente quiero añadir aquí rápidamente con lo que estás comentando. Y estos personajes virtuosos, um, lo interesante de ellos es que no se basan sus enseñanzas en cosas intelectuales, sino en cosas prácticas, en cosas encarnadas. Y eso es algo que pues me acordé porque es algo que he estado estudiando recientemente acerca de la mayoría del cristianismo en la actualidad en el occidente se basan mucho en lo intelectual, en tener las creencias correctas, en tener las teologías correctas. Pero estos personajes virtuosos, estos personajes del Medio Oriente antiguos, eran más, se basaban más en lo práctico, en lo encarnado. Y creo que hemos perdido eso en nuestra sociedad y dentro del cristianismo en el occidente y el cristianismo convencional en general, porque pues son ideas muy de Europa, ¿no? De los blancos, de los hombres blancos teólogos, ¿no? Viejitos con barbas, les gusta mucho lo intelectual, pero hemos perdido eso y creo que pues eso es algo muy interesante. Y pues ya pues yo creo que para terminar, Aaron, porque pues podemos seguir conversando acerca de esto, o sea, hay mil ideas. Yo ahorita ya me estaba dando un stroke aquí porque tenía tantas cosas en la mente que un stroke, ¿cómo se dice? Un derrame. Un derrame cerebral, sí, se me estaba yendo. Ya se me estaba, te iba a pedir ayuda, ayuda. Se me estaban chocando la cara. Sí, pero... No, pues creo que hay muchas otras experiencias que podemos decir. Obviamente para mí la invitación es esa, ¿no? Que tú acabas de hacer. Yo me uniría a esa invitación. Encontramos estas personas virtuosas, ¿no? Independientemente de su perspectiva religiosa, de su cosmovisión religiosa, porque los contextos son diferentes. Ningún contexto es igual, ¿no? Entonces, aunque tal vez esta persona no tiene la misma perspectiva religiosa que tú tienes, la misma perspectiva espiritual, eso no quiere decir que se debería de rechazar todo acerca de esta persona, ¿no?
específicamente en esta cuestión de su ejemplo de moralidad y su ejemplo de ética. Y tú puedes aprenderle a muchas personas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tal vez yo no estoy de acuerdo con todo lo que vive esta vida, la persona, está bien. No que seas juez de todos, pero puedes pretender serlo si quieres, pero puedes emular esos ejemplos, ¿no? Encontrar, reconocer y emular. Decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene una virtud, esta es su virtud, yo la puedo agregar a mi sistema de vida, a mi perspectiva, a mi cosmovisión, y yo puedo reflejar esa virtud como esta persona, ¿no? Como tú dices, de manera práctica, ¿no? Y pues ya, vamos a terminar este episodio. Pues ha sido un placer, como siempre, conversar contigo, Aaron. Y pues, pues venimos con todo otra vez, con estos temas muy interesantes, a seguir dialogando y conversando. Y ya saben, si ven esto aquí en YouTube o si lo escuchan en alguna plataforma de podcast de audio, pues pueden ahí comentar, pueden pues también meterse a la conversación, hacer cualquier pregunta, luego vamos aquí a responder o a conversar y dialogar acerca de sus preguntas. Y pues no sé, Aaron, ¿quieres despedir una bendición al... En el nombre del Padre, hermanos. No, pues muchas gracias por escucharnos aquí de regreso. Sigan mandándonos sus mensajes, sigan participando por ahí en nuestras diferentes redes sociales para que nos den también temáticas, ¿no? Y nos den su opinión de decir, oye, ¿sabes qué? Esto está muy interesante, tal vez deberíamos de seguir esa misma línea, ¿no? Recordemos que al final la conversación entre todos, mientras más personas podamos tener esta conversación, pues más nos vamos a beneficiar, más vamos a crecer, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a despedirnos y hasta la próxima en Peace out. Lobscast. Stop recording.